hablaremos sobre el organigrama y sus diferentes tipos. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, que muestra las distintas unidades organizativas y las relaciones que existen entre ellas, comprendiendo rápidamente y a simple vista las relaciones y dependencias jerárquicas que existen entre los distintos departamentos y grupos de actividades de la empresa. El organigrama, por tanto, esquematiza la estructura de la empresa, cumpliendo de esta forma una función informativa tanto para los trabajadores de la propia empresa como para las personas y entidades externas que tienen un cierto interés en la compañía. Por tanto, cuenta con dos funciones principales. Por un lado, sirven para comunicar a los distintos integrantes de la empresa su posición dentro de ella y sus relaciones de dependencia. Por otro lado, es útil como carta de presentación ante el exterior, ya que sirve para que entidades o personas ajenas a la empresa descubran a las personas encargadas en cada ámbito de la organización. Eso sí, para cumplir con esas dos funciones, un organigrama debe reunir tres requisitos imprescindibles. Número 1. Exactitud. Debe reflejar fielmente y sin errores la estructura de la organización que representa. Número 2. Actualización. Como las organizaciones cambian a lo largo del tiempo, el organigrama debe actualizarse periódicamente para recoger los últimos cambios de la estructura de la empresa. Número 3. Claridad y sencillez. Tiene que ser fácilmente comprensible por las personas que lo van a utilizar. En la actualidad, hay numerosos esquemas que pueden llevar a cabo las empresas para elaborar un organigrama. Ahora bien, como cada empresa es un mundo, se deben conocer los tipos de organigramas que existen, su clasificación y las características que tienen cada uno para ver cuál se adapta mejor a la situación o intención de la empresa. Antes de ver los diferentes tipos de organigramas que existen, hagamos un pequeño repaso de las principales características de un organigrama. Número 1. Representa la estructura organizacional de una empresa. Número 2. Muestra los distintos niveles de autoridad y jerarquía que existen dentro de una organización. Número 3. Las diferentes divisiones están unidas por flechas direccionales. Número 4. Ayuda a comprender la comunicación dentro de una organización. Número 5. Hace hincapié en la organización formal de la empresa dejando de lado la organización informal. Ahora sí, vistas las características, los organigramas pueden ser clasificados en función de diversos criterios, como pueden ser tipos de organigramas por su finalidad. En este caso, el objetivo es conocer la finalidad que persigue la empresa con la elaboración del organigrama. Sabiendo qué queremos representar, podremos elegir el más adecuado. Número 1. El organigrama analítico. El fin es conocer los procesos de la empresa. Normalmente se representa por una serie de cuadros conectados por flechas que indican la dirección a seguir. Por ejemplo, un proceso de compras estaría formado por un cuadro de recepción en almacén, otro de gestión de albarán, gestión de facturas y pago de estas al vencimiento. Al fin y al cabo, se estudian aquellos aspectos relacionados con el comportamiento organizacional, por lo que se dirige exclusivamente a personas que poseen los conocimientos necesarios. Número 2. Organigrama informativo. En este caso se busca ofrecer información organizacional a personas externas a la empresa. Este tipo de organigrama es muy habitual encontrarlo en la página web de una compañía grande. Deben ser visualmente sencillos, ya que su principal finalidad es enseñar al exterior los diferentes puestos de trabajo de la compañía. Número 4. Organigrama formal. Representa el modelo de funcionamiento planificado de una empresa y requieren de aprobación previa. Es decir, un organigrama será considerado organigrama formal cuando haya sido aprobado por la dirección de la empresa. Número 4. Organigrama informal. En este caso es el contrario al organigrama formal. Es decir, un organigrama será considerado informal cuando no haya sido aprobado por la dirección de la empresa. Tipos de organigrama según su organización. Dependiendo de la organización de la empresa podemos distinguir tres tipos. Número 1. Organigrama jerárquico. Este es el más común y es perfecto para empresas que buscan una estructura de control o de poder en forma de pirámide, es decir, de arriba abajo. Este diseño va a facilitar la comunicación entre superior y subordinado. Sin embargo, cuenta con el inconveniente de ser más rígido a la hora de definir las funciones de cada trabajador. Número 2. Organigrama matricial. Esta estructura va a combinar distribuciones verticales y horizontales, creando de esta manera relaciones entre departamentos diferentes. Por un lado, los puestos de trabajo y departamentos se dividen según las funciones que realizan,
y por otro lado se encuentran las divisiones de la organización. Su capacidad de incluir estas relaciones interdepartamentales hace que sea un tipo de organigrama muy positivo para el desarrollo de proyectos conjuntos. No obstante, también puede llegar a generar confusión a la hora de gestionar responsabilidades. Número 3. Organigrama plano. Esta estructura no cuenta con niveles de medios de gestión, es decir, desaparecen los cargos de mando intermedios, dejando solo dos roles dentro de la empresa, los directivos y los empleados. Supone una relación mucho más directa, proporcionando una mayor autonomía a los trabajadores. Tipos de organigramas por la forma de presentación. En este caso se clasifican en función de cómo se representan. Los más relevantes serían: organigrama vertical. En él se representan las partes de arriba hacia abajo y de forma jerárquica. De esta forma, aquellos con mayor autoridad, es decir, los miembros que conforman la dirección de la empresa, estarán en la cima del organigrama. Número 2. Organigrama horizontal. En estos casos, no se busca mostrar la autoridad de la persona, sino las relaciones que existen entre ellas. Por eso se representan de izquierda a derecha, lo que provoca que todos tengan el mismo nivel jerárquico. Número 3. Organigrama mixto. El organigrama mixto es una mezcla del organigrama horizontal y vertical. Parte de un área principal que actúa como líder de la empresa y se despliega de arriba hacia abajo con las diferentes áreas. De forma horizontal se despliegan los departamentos que componen cada área. Este tipo de organigrama es común en organizaciones de gran tamaño, con elevado número de empleados y divisiones. Número 4. Organigrama circular. En él se representan las partes por medio de círculos concéntricos. En el centro se colocará la dirección general y a su alrededor las diferentes direcciones funcionales. Esto facilita una visión global y sencilla de la empresa. Número 5. Organigrama de bloque. Similar al organigrama vertical, pero con la diferencia de que la representación se lleva a cabo a través de bloques, conformando un gráfico con forma de pirámide. Número 6. Organigrama escalar. Se utilizan las sangrías para señalar la autoridad. Cuanto mayor es la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. Tipos de organigramas por su naturaleza. Este criterio hace referencia a la organización de la cual emana. Conforme a este se pueden distinguir tres tipos. Número 1. Microadministrativos. Son aquellos que poseen la visión general de una sola empresa. Número 2. Macroadministrativos. En este caso se incluye información relacionada con más de una empresa. Número 3. Mesoadministrativos. En este tipo de organigrama se incluye información de todas las empresas que forman parte de un sector. Debido a su magnitud, no se suelen elaborar por las empresas privadas, pero sí por las instituciones. Su uso sirve para visualizar un ramo específico de actividad. Tipos de organigrama por su ámbito. Estos organigramas se centran en el entorno donde se llevan a cabo las labores de una organización. Se dividen en dos tipos. Número 1. Generales. Son aquellos que muestran detalles más genéricos de la organización de una empresa, siempre a un nivel jerárquico, general, sin meterse en muchos más detalles o relaciones internas. Número 2. Específicos. Son aquellos que demuestran de forma detallada la estructura que compone un área determinada. Por ejemplo, el organigrama del departamento de marketing, es decir, se centra en mostrar un área muy concreta de la empresa. Y por último, tipos de organigrama por su contenido. En este caso se clasifican según la información que contengan. De esta forma se dividen en tres tipos. Número 1. Integrales. Son aquellos organigramas que muestran todas las representaciones que componen las unidades administrativas de una organización. Además, señalan la relación jerárquica entre las unidades, generalmente a través de números. Los organigramas generales e integrales son equivalentes. Número 2. Funcional. Este tipo de organigrama, además de representar la estructura organizacional de la empresa, indica las funciones que debe cumplir cada departamento. Esto permite dividir el trabajo de una manera eficiente y evitar confusiones durante la división de tareas. Además, facilita la comunicación dentro de la empresa y ayuda a los empleados a saber cuál es su rol. Número 3. Organigrama de puestos, plazas o unidades. En él se representan todos los puestos con los que cuentan una compañía para su buen funcionamiento. Ventajas de tener un organigrama. Una vez visto los diferentes organigramas que existen, la empresa debe elegir cuál de todos se adapta mejor a sus circunstancias. Es bueno que elaboren al menos uno de ellos, ya que todos cuentan con los siguientes beneficios. Número 1. Fija un rumbo claro a la organización.
La elaboración de un organigrama ayuda a definir mejor los objetivos generales y concretos de cada departamento, y además permite hacer un seguimiento de cómo estos se están llevando a cabo, pues se podrá seguir en todo momento el hilo de acciones. Número 2. Transparencia en la proyección profesional. Para los trabajadores, un organigrama aporta claridad en su camino de ascenso dentro de la compañía. Esto puede motivar al trabajador a querer escalar por el organigrama, ya que deja de ser una idea abstracta y se convierte en un objetivo real. Número 3. Entendimiento de la organización. El organigrama muestra la cadena de mando y define cómo se deben llevar a cabo las relaciones dentro de los departamentos. Número 4. Fácil coordinación entre los equipos. Una de las mayores ventajas de contar con un organigrama es el poder dividir y repartir las distintas tareas entre los distintos empleados, de más grandes y generales a más pequeñas y específicas, convirtiéndolas así en objetivos accionables que ayudarán al crecimiento y los beneficios de toda la compañía. Número 5. Detección de errores. Confeccionar un organigrama permite detectar posibles fallos en la estructura organizacional de la empresa. Al detectar estos fallos podremos corregirlos y de esta manera optimizar las funciones de cada trabajador. Por ejemplo, puede que 2 personas tengan el mismo rol y no se hayan dado cuenta al no tener una clara visión de quién hace cada cosa. Número 6. Y última mejora, la comunicación. El organigrama es una herramienta perfecta para el área de recursos humanos, ya que a través de su modificación se pueden realizar ajustes que faciliten la comunicación entre empleados y equipos, mejorando de esta forma los sistemas de trabajo. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.